Hola, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido a nuestro programa Evangelios Paralelos desde Victory Church en Odessa. Te saludo hoy, 14 de marzo del año 2025, nuestro episodio 122. El tema es Jesús envía a sus 12 discípulos. La escritura proviene de la Nueva Versión Internacional y leemos en Mateo 10, del 1 al 10, pero también la escritura viene en Marcos capítulo 6, del 7 al 13, y Lucas 9 del 1 al 6. Pero hoy solo vamos a poner la lectura de Mateo. Básicamente los demás dicen muy similarmente lo mismo. Y bueno, por ello, si deseas compartir y leer tu Biblia en las otras versiones, es lo mismo básicamente. Y cuando leemos la escritura, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por favor, Señor, dirígenos en este estudio. Amén. Gracias, Yejo, por la escritura en la pantalla. Mateo 10, del 1 al 10. El Señor Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el celote y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones: no vayan a comunidades de los gentiles, ni entren en ningún pueblo de los samaritanos. Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los que tengan alguna enfermedad en la piel, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. No lleven oro, ni plata, ni cobre en el cinturón, ni bolsa para el camino, ni 2 mudas de ropa, ni sandalias, ni bastón, porque el trabajador tiene derecho a su sustento. Este es un episodio interesante. Quiero decirte que vamos a hablar acerca de esta primera misión en dos episodios. Hoy vamos a aprender unas cosas, pero la próxima semana vamos a aprender otras cosas relacionadas con esta primera misión. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hemos acabado de estudiar el milagro del hombre que fue sanado en el estanque de Betesda. Y, ¿sabes? Hubo cosas muy interesantes, cómo fue que el Señor lo sanó, la reacción de este hombre, y luego lo que los lo que los fariseos hicieron, cómo es que empezaron a atacar al Señor y a este hombre. Y es interesante cómo el Señor Jesucristo dice, ¿saben qué? Les voy a hablar acerca de características del Padre. Y habla del carácter de Dios. Esto lo hemos estudiado en los episodios anteriores. Luego de ello, confronta a estos judíos, a estos líderes judíos. Y es muy interesante lo que les dice. Pero al terminar esto, viene el Señor, toma a sus discípulos y los envía en esta primera misión. ¿Quiénes son estos 12 que Él elige? Bueno, está Pedro y Andrés, que son hermanos, Santiago y Juan, que son hermanos. Luego tenemos a Felipe, a Bartolomé, a Tomás, a Mateo, Santiago, Tadeo, Simón y Judas. Estos son los 12, pero habían muchos más. De hecho, habían muchos discípulos que estaban siguiendo las enseñanzas del Señor, pero estos 12 eran los más cercanos. Estos 12 incluso ya estaban prácticamente conviviendo con el Señor durante estos años, porque era el propósito del Señor Jesús prepararlos bien, como un buen maestro, como un buen líder. Sabes que en cualquier industria se acostumbra que haya una persona experimentada que vaya a hacer el trabajo que hace y que le permita al nuevo aprender y lo sigue, ¿no? Que vaya aprendiendo lo que el otro ya sabe. Esto es una práctica muy común porque el estudiante o protégé va a tener una mejor comprensión del trabajo cuando mira a la persona experimentada
haciendo lo que tiene que hacer. Eso tú lo entiendes, lo has visto, probablemente lo has practicado, ya sea como estudiante o como maestro. El Señor Jesús lo hizo así. Él no solamente les hablaba, él hacía cosas y les demostraba cómo se hacían las cosas. Pero al final tenía que decidir quiénes iban a ser los 12 discípulos que él iba a darles la capacitación, la preparación directa, y eligió a estos 12 amigos. Ahora, cuando él los elige y decide enviarlos en esta primera misión, él los envió en grupos de 2 y les dio poder sobre espíritus malignos. Esto es tremendo. Primero que todo, veamos, ¿por qué en grupos de 2? Sabes, muchas veces cuando una persona va sola a hacer un trabajo, no puede ver ciertos peligros o ciertas cosas que está haciendo mal. Pero si hay otro, el otro le va a decir, hey, cuidado con esto, o mira, esto no está bien. Eso tú lo entiendes, ¿no? Bueno, pues es lo que estamos hablando. Estos grupos de 2, estas parejas de discípulos, cuando iban, ellos podían animar el uno al otro y corregirse el uno al otro. Y mira, y ahora te toca a ti, y ahora te toca a ti. Y es interesante cómo el trabajo misionero en parejas tiene más impacto y más eficiencia. ¿Por qué? Porque los dos están más conscientes de lo que están haciendo. No es solamente una persona, ¿verdad? Hay cierta rendición de cuentas, es importante. Pero el Señor Jesús sabía que ellos no iban a lograr ese trabajo si no estaba el poder del Espíritu Santo con ellos. Por eso les dio poder sobre los espíritus malignos. La obra del enemigo siempre está allí en contra del reino de Dios, ¿verdad? Por eso es que era importante darles ese poder. Pero les da instrucciones específicas a los discípulos al respecto de cómo hacer este primer viaje misionero. Y lo primero que cuando los dirige hacia dónde deben ir y con quién deben hablar, les especifica que no vayan a comunidades de los gentiles ni entren en ningún pueblo de los samaritanos. En otras palabras, quédense específicamente con puros judíos, puros israelitas. Y les dice, vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Allí los envías primariamente. Concéntrense con ellos. Empiecen allí. Ustedes son judíos. Ustedes conocen la cultura, conocen el idioma, conocen cómo la gente opera. Quédense allí. Ahora, tú probablemente sabes muy bien que el trabajo misionero abarca al mundo entero. Pero es interesante cómo el Señor les da esta capacitación a sus discípulos diciéndoles, inicien acá, en donde ustedes se sienten cómodos, en donde ustedes conocen el territorio, desarróllense, desenvuélvanse, trabajen con la propia gente. De hecho, saben, ellos están sufriendo. El pueblo de Israel estaba bajo la opresión del Imperio Romano, pero había una opresión que era más allá de la opresión política y militar. Es la opresión espiritual. Esa es la opresión más fuerte que vive un pueblo. Es la opresión espiritual. Por ello es que el Señor les tenía que dar autoridad sobre las fuerzas del enemigo. Y eso fue lo que les dijo. El reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos. Les dice, resuciten a los muertos. Limpien a los que tengan una enfermedad en la piel, como lepra. Expulsen a los demonios. El Señor está consciente. Hay una opresión espiritual y los discípulos tienen que ir a hacer esa obra. Entonces Él dice, bueno, vayan muchachos en parejas, vayan solo a los judíos y quiero que se enfoquen en el poder de Dios. Y cuando lo hagan, no vayan pensando en sacar una ventaja económica de esto. Y te digo, esto es una cosa interesante porque hay personas que cuando se trata del reino de Dios, la predicación o cualquier obra relacionada con el ministerio de Dios, de la palabra de Dios, del reino de Dios, miran en ello una potencialidad de negocio y lo empiezan a enfocar desde esa perspectiva.
hay una mala intención desde el inicio. Algunas personas incluso entran a la carrera del ministerio. Yo los he visto por años. Entran y se empiezan a dedicar a trabajar en las iglesias, pero lo que están buscando es dinero. No hay una pasión por el Señor, por la Biblia, por la palabra, por ayudar a la gente, por hacer las cosas gratuitamente. ¿Qué esperanzas? No. Y te digo, es una cosa bien frustrante cuando uno mira gente que aparenta que está allí por razones espirituales, pero cuando ya empiezas a conocerlos y a darse cuenta qué es lo que están planeando y cómo operan, es una agenda material lo que están manejando. Y eso es triste. Y el asunto es que esto va a traer un resultado negativo para ellos porque no va a haber prosperidad en una acción de ese tipo. Toma tiempo para que las cosas se manifiesten y finalmente la persona renuncia, ¿verdad? Yo los he visto. Entran, empiezan a trabajar en las iglesias y, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Y al final, tarde o temprano, se van y empiezan a decir cosas de las iglesias frustrados porque su objetivo no fue necesariamente espiritual. Aquí el Señor les dice claramente a los discípulos, miren, van a ir con poder, van a ir a luchar en contra de las tinieblas, tienen que ir con poder de Dios. Van a ir a liberar gente que está oprimida por Satanás, por demonios. Tienen mi poder, tienen mi respaldo. Háganlo en el nombre mío, dice el Señor Jesús, en el nombre de Jesús. Pero lo van a hacer con un corazón puro, con una conciencia limpia, no por interés material. No lo pueden hacer con esa intención. Y se los dijo claro a los discípulos. Pero para darles a entender más claro este concepto, les dice, no quiero que lleven dinero. No lleven dinero. De hecho, no quiero ni siquiera que lleven una mudada extra de ropa. Ni nada. Porque ustedes van a ver cómo el Señor Dios Todopoderoso les va a proveer. Y esto es el otro asunto que sucede en el ministerio. En el ministerio tú vas a ver personas que vienen con todo corazón y empiezan a hacer las cosas bien. ¿Y cómo es que porque no hay interés material, el Señor provee de una o de otra manera? Ahora, tengo que decirte esto. En el caso, yo no sé cuál sea tu situación, pero si tú eres una persona que no estás acostumbrada a dar aportaciones a la iglesia o a un ministerio, puede ser que entres en esta categoría de personas de las que te voy a hablar. Les gusta oír las canciones de Dios, les gusta oír las radios cristianas, les gusta oír los programas cristianos, les gusta oír al predicador fulano, al mengano, ¿verdad? Y todo es de que reciban y reciban, pero no les gusta dar. Y eso no está bien. Sabes, cada organización tiene costos. Y de esto es lo que estoy hablando. Yo he visto en mi vida personal, en mis iglesias que he estado al frente, en mi ministerio, yo he visto la provisión del Señor. Porque hay gente que finalmente se les enciende la luz, ¿verdad? Y dicen, uy, yo nunca me había puesto a pensar que estos tienen costos. Pero obviamente tienen costos, entonces lo vamos a cubrir. Y cuando eso sucede, empiezan a dar contribuciones a la obra de Dios. Por muchísimos años que yo he trabajado a tiempo completo en la iglesia, he vivido la provisión del Señor y tengo muchísimos amigos, pastores, que testifican lo mismo. Me dicen, mira, el Señor me ha bendecido en mi ministerio, en mi iglesia. Tal vez no tendremos todas esas cosas, ¿verdad? Pero la bendición no falta, porque hay un motivo espiritual. Cuando se hacen las cosas como deben ser, no perfectas, porque ¿quién puede ser perfecto? Pero con una buena intención, que haya un deseo genuino de promover la palabra del Señor. Y allí es donde esta parte que el Señor dice, el trabajador tiene derecho a su sustento, tiene sentido, porque el que trabaja en la obra del Señor, eventualmente tú vas a ver cómo la provisión del Señor viene, pero no porque lo exige o lo demanda, es porque el Señor hace su obra
proveyendo. La próxima semana, en el episodio número 123, vamos a hablar otros aspectos de esta primer misión. Pero te quiero hacer una pregunta. ¿Estás tú haciendo misiones? Y tú preguntas a ti mismo, misiones. Yo no sabía que yo tenía que hacer una misión. Todos tenemos que hacer misiones como creyentes. Nuestra misión principal es promover el mensaje de Dios, la palabra de Dios, que la gente oiga la palabra de Dios. Esa es nuestra misión como creyentes. Este es nuestro episodio 122. Como tú sabes, aquí nosotros en nuestra organización tenemos una plataforma bastante fuerte con una gran cantidad de herramientas que podemos compartir con la comunidad. Entonces, misión, por ejemplo, es cuando estamos nosotros enviando mensajes de este tipo, promoviendo la palabra de Dios a través de Facebook, de Instagram, de TikTok y de todas las otras plataformas habidas y por haber, porque nosotros seguimos poniendo el esfuerzo de enviar la palabra de Dios. Alguien escucha. Nuestra organización está fundada acá en Texas y no obstante, tú me estás escuchando en español. Primariamente trabajamos nuestros materiales, programas, música, estudios, etcétera, en inglés. Nuestro servicio dominical es en inglés. Nuestra congregación primariamente es en habla inglés. Sin embargo, yo dedico este programa semanal en español a todos mis amigos hispanos porque mis papás me insistieron esto desde hace muchísimos años cuando me vine a los Estados Unidos. Me dijeron, hijo, no te olvides de tu pueblo. Tienes que seguir predicando en español. Y así es que semanalmente comparto este mensaje. Y estas son misiones que hacemos. Hay misiones locales que hacemos. Nosotros tenemos misiones a las cuales ayudamos en varios países. Pero la obra principal misionera que estamos haciendo debido a los asuntos de tecnología hoy por hoy es a través de estas plataformas. De manera que cuando transmitimos 24 horas al día a través de YouTube y por ejemplo nuestro website que centraliza la radio que tú puedes ver acá en la pantalla y también nuestro canal de televisión, que todo está disponible a través del website. Con un simple botón le presionas ahí a la radio, escuchas. Con otro botón, el canal de televisión en el teléfono. Y para aquellos que tienen televisores smart, que son los grandes televisores, ¿verdad? Que con botones para entrar al internet y todo ello, tenemos aplicaciones desarrolladas, diseñadas por mí y desarrolladas en gran parte por mi persona y mi staff. Y están para Roku TV, Samsung TV, Amazon Fire Stick TV y Apple TV. Esto es un trabajo misionero que nosotros venimos desarrollando. Entonces, te digo, si tú no estás ayudando ninguna obra misionera y de pronto dijeras, yo quisiera ayudar a esta obra misionera que están haciendo, si vas al website nuestro, thechurch.us, tú vas a buscar un botón que dice Give Online, para dar en línea, y allí puedes hacer una contribución. Porque ya sea que lo hagas directamente o indirectamente a través de un ministerio, todos debemos estar involucrados en misiones para que la gente escuche que hay una esperanza, que hay un Dios todopoderoso que nos escucha, que está aquí para ayudarnos. Y ese es el propósito de nuestra organización. Y te agradezco que estés aquí conmigo y te veo la próxima semana.